Continuación, tenemos al doctor Olger Fernández Valdivieso, especialista en primer grado de endocrinología, graduado en la Universidad Central del Ecuador, egresado en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Facultad de Medicina Manuel Fajardo, del Instituto de Endocrinología en La Habana, Cuba. En la actualidad, médico especialista de endocrinología del Hospital de Solca, Núcleo Machala. El doctor nos va a ayudar con lo que es el tema diagnóstico y tratamiento de hipertiroidismo. Buenas tardes con todos. Un agradecimiento especial a los organizadores de la Asociación de Diabetes y Tiroides del Oro. Un gusto estar aquí nuevamente. Continuando con la temática del día de hoy, en cuanto a presentación de casos clínicos, yo les voy a hablar acerca del hipertiroidismo, diagnóstico y tratamiento. Paciente femenina de 32 años, secundaria completa, ocupación comerciante, soltera, católica, etnia mestiza, con antecedentes patológicos familiares, madre diagnosticada de hipertensión arterial, antecedentes patológicos personales no refiere, quirúrgicos no refiere, antecedentes gineco-obstétricos menarquia a los 10 años de edad, embarazos no, frecuencia en la menstruación, cada 30 días, aproximadamente la duración de 3 a 5 días, con coágulos. La fecha de la última menstruación, cuando consultó, fue hace 6 semanas. Hábitos tóxicos, no fuma, alcohol una vez cada 3 meses sin llegar a la embriaguez. El motivo de la consulta fue pérdida de peso más aumento del tamaño del cuello. Eso fue el 14 de mayo del 2019. Paciente refiere que aproximadamente un mes, como fecha real y aparente, presenta pérdida de peso de aproximadamente 5 libras, que se acompaña de deposiciones blandas y líquidas a causa aparente ingesta de mariscos, por lo que acude a facultativo hace 20 días, quien prescribe trimetopin sulfa 800/160, una tableta cada 12 horas por 7 días, combinado con esporas de bacilos, un sobre cada 12 horas, propinox, clorhidrato, 20 gotas en 100 ml de agua cada 8 horas. Con lo que los síntomas disminuyen, pero persiste la pérdida de peso, aproximadamente 10 libras. Y además se suman palpitaciones, aumento del tamaño del cuello. Por lo que acude a diferente facultativo hace 3 días, quien indicó pruebas de función tiroidea. La TSH se encontraba en 0.25, T3 libre en 30, T4 libre en 2.84. Y prescribe propiltirosilo 100 miligramos, una tableta al día. Pero no tomó, ya que en la farmacia, al no tener el medicamento, cambian, ¿sí? El farmacéutico cambia a levotiroxina, 100 microgramos, que ha tomado por 3 días, y al no ver mejoría, acude a la consulta. El examen físico, paciente con un peso de 70 kilos, refiere que antes pesaba 80 kilos, una talla de unos 69 centímetros, con un índice de masa corporal de 24.5, la piel estaba caliente, húmeda, el cabello fino, quebradizo. En cuanto al examen físico en cara, pues tenía mirada fija o brillante, que se la puede conocer también. Ojos, esclera eritematosa bilateral, retracción palpebral superior, con un signo de Brown-Graves positivo. En el cuello se palpa tiroides dura, leñosa, de bordes irregulares, grado 3, aparato cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos sincrónicos con el pulso, con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto y una tensión arterial de 127,77. Extremidades, miembros superiores, las manos húmedas, calientes, y el examen neurológico, la paciente estaba despierta, orientada en tiempo, espacio y persona, sin signos de focalización ni meningios, hiperactiva, con taquilalia, temblor en las manos e hiperreflexia
braquiorradial y patelar bilateral. Los signos y síntomas asociados a los hallazgos en el examen físico sugieren enfermedad tiroidea en este caso. Pues muy probablemente todos vamos a responder que sí. Y en este caso, ¿qué pruebas indicaría posterior a esta consulta? Para el diagnóstico del hipertiroidismo, vamos a recordar las directrices de las guías de la Asociación Americana de Tiroides del 2016 y de las guías del 2018, de las guías de la Asociación Europea de Tiroides para el manejo de la enfermedad de Graves y las guías de la Asociación Americana de Tiroides para el manejo, diagnóstico y manejo del hipertiroidismo y otras causas de tirotoxicosis. El diagnóstico de hipertiroidismo puede llegar a ser obvio con las manifestaciones clínicas y las pruebas de función tiroideas. Sin embargo, hay situaciones en donde la clínica y las pruebas de función tiroidea son discordantes o causan confusión. Es por eso que el nuevo enfoque en la actualidad puede, ¿sí?, o debe incluir las siguientes pruebas. Medición de anticuerpos del receptor de tirotropina, TRAB, o también llamado TSI o TBI, según el ensayo que se haya utilizado. Estas son pruebas de tercera generación. Determinar la captación de yodo radioactivo y medición del flujo sanguíneo tiroideo en ecografía. Con el objetivo, todo esto, ¿sí?, con el objetivo de determinar la causa del hipertiroidismo. De esta manera se puede clasificar hipertiroidismo sin enfermedad tiroidea nodular. El objetivo, cuando estamos en este entorno, ¿sí?, es medir TRAB de tercera generación. Ese es el primer paso a seguir. ¿Para qué? Para diferenciar la enfermedad de Graves de otras causas, ya que si los TRAB son positivos, ¿sí?, es razonable pensar que estamos frente o se ha hecho diagnóstico de enfermedad de Graves, ya que tiene una sensibilidad y especificidad para esta enfermedad del 97 y del 99%. Si son negativos, no descartan la posibilidad de una enfermedad de Graves, ya que esta enfermedad, en los estadios leves, no se elevan los TRAB, ¿sí? Y por eso se procede a pedir pruebas de captación de yodo radioactivo, o en su defecto, una alternativa es evaluar el flujo sanguíneo tiroideo mediante ecografía. Obviamente en centros especializados y que tengan experiencia en hacer el mismo. Ahora, en hipertiroidismo con enfermedad tiroidea nodular, inmediatamente se procede a indicar captación a las pruebas de captación de yodo radioactivo. Si el paciente presenta una captación de yodo radioactivo alta, indica una síntesis de nodo de hormona. ¿En qué entorno se puede encontrar esto? Pues en pacientes con bocio multinodular tóxico, en el edema tóxico y en la enfermedad de Graves. Y en pacientes con baja captación de yodo radioactivo, ¿sí?, casi nula, estamos, o nos indica, estamos frente a una liberación de la hormona preformada, ya sea por destrucción del tejido tiroideo, ingestión exógena o síntesis de hormonas extratiroideas, como por ejemplo en una tirotoxicosis facticia, estroma ovárico, tiroiditis o el uso de amiodarona.
El diagnóstico del hipertiroidismo manifiesto suele ser sencillo, interpretando las pruebas de función tiroidea. Normalmente se va a encontrar una TSH sérica baja y concentraciones altas de T3 y T4 libre. En la actualidad, los laboratorios utilizan ensayos de TSH sérica de tercera generación con un límite inferior entre 0.01 y esto nos permite diferenciar con mayor especificidad cuando nos enfrentamos a un hipertiroidismo subclínico o un hipertiroidismo manifiesto, ya que en el hipertiroidismo manifiesto normalmente los valores de TSH son menores a 0.5, 0.05. En el hipotiroidismo subclínico, los valores de TSH son subnormales o suprimidos, menos de 0.1, pero son mayores a 0.05. ¿En qué enfermedades podemos encontrar este tipo de valor, menos de 0.05? En la enfermedad de Graves, en el bocio multinodular tóxico y en el adenoma tóxico. Sin embargo, también pueden existir variaciones en la concentración de T3 sérica y T4 sérica. Normalmente en estas tres enfermedades la T3 suele ser mucho mayor. ¿Por qué? Por dos mecanismos. Primero, por una secreción desproporcionada de T3 y una conversión extratiroidea de T4 a T3. Entonces, como podemos observar, siguiendo las guías, ¿no? Se pidió a nuestra paciente complementarios con antirreceptor de TSH, TSI, que se encontraba en 25.3, anti-TPO también elevada en 303.91, perdón, antitiroglobulina en 3.35, prolactina en 17.55 y se pidió también beta-HCG cuantitativa, que fue indetectable. ¿Por qué lo pedí? ¿O por qué se pensó en indicar estos dos últimos estudios? Porque, si recordamos, la paciente refirió que no tenía, ¿sí? Su fecha de última menstruación fue hace 45 días. ¿No? Hay que tener en cuenta esto, siempre pedir pruebas de embarazo a los pacientes que tienen algún tipo de alteración en la frecuencia de la menstruación, ¿sí? Y valores alterados en las pruebas de función tiroidea. Se pidió además electrocardiograma, donde se informó taquicardia sinusal de 105 latidos por minuto, y el eco de tiroides informó tiroides de forma simétrica de cogenicidad heterogénea y gran incremento de flujos vasculares. Fíjense el volumen del lado derecho, 19 ml, y el del lado izquierdo, 17.1 ml. Considerando que los valores para pensar en bocio se suman los dos volúmenes de ambos lóbulos y por encima de 14 se piensa en bocio. Ahora, esta paciente solamente en el lado derecho tenía un volumen de 19 ml. Entonces, nos preguntamos, ¿no? En el contexto, ¿cree usted que esta paciente necesitaría una prueba de captación de yodo o necesitó una prueba de captación de yodo radioactivo? No creo que con la clínica, las hormonas tiroideas y luego, después de haber analizado los anticuerpos anti-TSH, se tenga que pedir una prueba de captación de yodo radioactivo. ¿Y cuál cree usted que puede ser la causa del hipertiroidismo que presenta la paciente? Anticuerpos positivos, anti-TSI o TSI, bocio, retracción palpebral, pues bueno, está sugiriendo pues una enfermedad autoinmune o hipertiroidismo relacionado a enfermedad de Graves. El tratamiento
de la enfermedad de Graves tiene dos objetivos principales. Primero, mejorar rápidamente los síntomas con un beta bloqueante y, a su vez, disminuir la síntesis de la hormona tiroidea. Para esto tenemos tres opciones válidas. Administración de tionamida, ablación con yodo radioactivo y cirugía. Las tres son buenas opciones, ya que tienen la misma eficacia para disminuir la síntesis de la hormona tiroidea. En este caso, ¿cuál elegir? Vamos a hablar primero del control de los síntomas. Estoy en consenso porque tal vez surge duda en cuanto al inicio del tratamiento o qué opción de tratamiento podemos elegir, pero en este caso lo que no cabe duda es que con estos síntomas hiperadrenérgicos de la paciente, además, aparte de haberse administrado levotiroxina con la sintomatología del hipertiroidismo, pues es necesario iniciar tratamiento beta bloqueante. El uso del beta bloqueante va a estar basado en la comodidad que uno le quiera dar a la paciente al momento de prescribir, porque las consideraciones en este caso pueden darse por también, o pueden basarse también por la experiencia del médico en la utilización del fármaco. La comodidad de la posología es importante también, por ejemplo, con atenolol se puede dar una vez al día, una o dos veces al día, con nadolol también una vez al día, ¿sí? Y pues el propanolol comparado con el propanolol que se tiene que utilizar 3 o 4 veces al día. Pero en general se pueden utilizar todos los beta bloqueantes. Ahora, tenemos tres opciones de tratamiento, igualmente efectivas, y también con efectos adversos importantes. Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas, como todo tratamiento. Entonces, ¿qué recomienda la guía de la ATA del 2016? Discutir completamente las opciones con los pacientes. No es arbitrario. Y considerar sus valores y preferencias antes de decidir sobre un plan de tratamiento. Las recomendaciones de la elección de la terapia para el hipertiroidismo secundario por enfermedad de Graves, ¿sí?, son los siguientes. Hipertiroidismo leve y sin orbitopatía, el yodo reactivo y los ciclos con tionamidas de 1 o 2 años son buenas opciones. Y no se debe dar tratamiento con tionaminas ni glucocorticoides. En hipertiroidismo leve, con agrandamiento mínimo de la tiroides y orbitopatía leve, el yodo radioactivo, el ciclo con tionaminas de 1 a 2 años son buenas opciones, pero aquí sí se debe tener cobertura con glucocorticoides. En el hipertiroidismo más grave, la terapia definitiva con yodo radioactivo o cirugía, un ciclo de tionaminas de 1 a 2 años o la terapia a largo plazo con las tionamidas son alternativas razonables. Es decir, en estos casos tenemos las tres opciones. En orbitopatía de moderada a grave, preferimos la cirugía en lugar del yodo radioactivo con cobertura de glucocorticoides para la terapia definitiva. Es más probable que la terapia con yodo radioactivo conduzca al desarrollo o empeoramiento de la orbitopatía, ya que en muchos informes evidenciaron o demostraron aumento de los TRAB con tratamiento con yodo radioactivo. El yodo radioactivo debe desaconsejarse o prohibirse en pacientes que no pueden seguir las precauciones de radiación. Por ejemplo, que cuidan bebés o niños pequeños o pacientes adultos mayores con incontinencia. Además, recordemos que está contraindicado en el embarazo y la lactancia. La cirugía puede ser la mejor opción para pacientes con bocios grandes y pacientes con nódulos sospechosos o hiperparatiroidismo.
pero puede ser mala opción para pacientes mayores con alto riesgo quirúrgico o sin acceso a cirujanos tiroideos de alto volumen. Los fármacos antitiroideos están contraindicados en pacientes con reacciones adversas previas, como agranulocitosis o hepatitis, y además en pacientes que buscan fertilidad. La elección de la terapéutica en este caso, ¿sí? Paciente con oftalmopatía leve, un bocio importante, síntomas moderados adrenérgicos, pues la elección fue un ciclo de tionaminas de 1 a 2 años. Para el tratamiento del hipertiroidismo por enfermedad de Graves, el metimazol es el fármaco principalmente utilizado. Eso es indiscutible, ya que en estudios se comparó que el estado eutiroideo se logró más aproximadamente la semana 6 con metimazol, comparado con propiltirosilo, en donde se alcanzó el estado eutiroideo aproximadamente a las semanas 17. Si usted decidió iniciar tratamiento con metimazol, tiene que indicar una evaluación previa al tratamiento, con hemograma completo, perfil hepático, indicando bilirrubina y transaminasas. Con respecto a la dosificación del tratamiento en hipertiroidismo por enfermedad de Graves, ¿cuáles son las recomendaciones? Individualice la dosis inicial según el estado clínico y el tamaño de la glándula, además de con niveles de T4 libre pueden usarse para guiar la terapia inicial. Con niveles de T4 libre 1 a 1.5 veces sobre el límite de lo normal, se pueden utilizar 5 a 10 miligramos una vez al día. Con niveles de T4 libre mayores a 1.5 o 2 veces sobre el límite superior normal, se pueden utilizar 10 a 20 miligramos una vez al día, así como también en la tirotoxicosis inducida por yodo. Los niveles de T4 libre mayores o 2 veces por encima del límite superior normal, la dosis que se debe iniciar es de 20 a 40 miligramos al día, con el objetivo de lograr el eutiroidismo más rápidamente y reducir los efectos relacionados en el tubo digestivo. De esta manera, cuando el paciente está con tratamiento en dosis altas, se puede administrar en 2 a 3 dosis divididas, es decir, cada 8 horas. ¿Cuándo se indica esto? Cuando el paciente está tomando dosis sobre los 30 miligramos al día. A nuestro paciente se indicó propanolol 20 miligramos, una tableta cada 6 horas, una semana antes del tratamiento con la tionamida, y una semana después pues se indicó el metimazol 5 miligramos, 2 tabletas cada 8 horas. Para ajustar la dosis en la enfermedad de Graves, hay que evaluar la T4 libre y la T3 total a intervalos de 4 a 6 semanas. Cuando se llegue a un estado eutiroideo, reduzca la dosis entre un 30 y un 50% y repita las pruebas de función tiroidea en 4 a 6 semanas. Continuar ajustando la dosis para lograr el eutiroidismo, es decir, un proceso de titulación progresivo.
Una vez iniciado el tratamiento, nuestra paciente acude a consulta 6 semanas aproximadamente después de haber iniciado el antitiroideo, timazol, con estudios de hemoglobina 12.9, TSH en 0.2, T4 libre en 0.60, plaquetas en 282.000, TGO y las transaminasas dentro de parámetros normales, por los que se indicó una reducción del 50% de la dosis. Y la nueva indicación fue metimazol 5 miligramos, una tableta cada 8 horas. Y también se suspendió el propanolol. Al evaluar a la paciente el examen físico, refiere que concilia el sueño, niega palpitaciones, se detuvieron las deposiciones blandas, ya no hay pérdida de peso, pero el examen físico persiste la retracción palpebral y el bocio grado 3. Como pueden observar, pues, uno normalmente indica para seguir haciendo la titulación de la dosis a la paciente que vuelva en 6 semanas, pero volvió a los 3 meses. Suele pasar, ¿sí? Es muy común que pase eso, ¿no? En el control de octubre, acude con exámenes complementarios, con una hemoglobina de 12.5, una TSH en 0.02, T4 libre en 0.81 y enzimas y transaminasas normales. No se modificó la dosis, tampoco me preocupé porque tenemos que saber o recordemos que los valores en tratamientos iniciales con tionamidas no se tiene que basar en los valores de TSH, ¿sí? Porque esto se suele modificar mucho tiempo después. Además, pudo haber habido una incongruencia con los exámenes de julio. Así que no se modificó la dosis, se mantuvo metimazol 5 miligramos, una tableta cada 8 horas. Se le pide a la paciente que regrese en 2 meses. Con los exámenes de diciembre, inicios de diciembre, observamos muy parecido. Bueno, son prácticamente los mismos. Aquí. Bueno, en la valoración de diciembre no se modificó también la dosis. Bueno, aquí parece que hubo. Y se mantuvo, ¿sí?, la dosis de metimazol igual una tableta cada 8 horas. En cuanto a la clínica, ¿sí?, la paciente mucho mejor, refiere mejoría del cuadro clínico, pero al examinar persiste retracción palpebral y bocio grado 3. Eso siempre llamó la atención, fueron una de las cosas que pues mantienen todavía en duda, ¿no? Con respecto a lo que suele informarse en los estudios, en que los pacientes pueden disminuir en el tratamiento con tionamidas el tamaño del bocio. En febrero, acude con resultados de TSH en 1.9 y T4 libre en 0.58, con enzimas hepáticas normales. Así que se modificó la dosis y se dejó una dosis de mantenimiento. Metimazol, 5 miligramos, una tableta 2 veces al día. En este caso se le indicó durante 3 meses porque presentó un síntoma relacionado supuestamente a la tableta gastrointestinal. Pero en la actualidad se encuentra con 2 tabletas a las 8 de la mañana. Los parámetros de monitoreo en pacientes que están en tratamiento con tionamidas en el hipertiroidismo por enfermedad de Graves tienen que basarse en signos y síntomas de la enfermedad para detectar efectos adversos de la medicación, como por ejemplo fiebre, dolor de garganta, erupciones cutáneas, malestar general. Las pruebas de función tiroidea, una vez ya alcanzado la dosis de mantenimiento o una remisión de los signos y síntomas del hipertiroidismo, se puede realizar
de 2 a 3 meses, se puede reevaluar al paciente cada 2 a 3 meses. Ahora, con respecto a la medición de los TRAB en pacientes con enfermedad de Graves, se debe realizar antes de la suspensión de la medicación, y esto es una de las preguntas muy frecuentes que me hacen. ¿Después de qué tiempo tengo que reevaluar los TRAB? En realidad, no se recomienda hacerlo de manera rutinaria, sino en el momento en que usted ha decidido o piensa o ya ha planificado suspender el medicamento. La paciente actualmente se encuentra en tratamiento con dosis de mantenimiento de metimazol, está en seguimiento por telemedicina cada 6 meses, y la fecha probable de suspensión del tratamiento es para mayo del 2021. Ya para terminar las consideraciones finales, la remisión es más probable en pacientes con hipertiroidismo leve y pacientes con bocios pequeños o con bocios que disminuyen durante el tratamiento con tionamida. No es el caso. Incluso los pacientes eutiroideos con niveles bajos de TRAB tienen un 20% de riesgo de recaída. Es por eso que siempre hay que conversar con el paciente y decirle que hay una posibilidad de que la tableta no logre el objetivo terapéutico y que después se tengan que optar por terapéuticas definitivas, como la cirugía o el yodo radioactivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su magnífica exposición. Estamos esperando, todavía tenemos tiempo, esperando para ver si hay preguntas. Bueno, una inquietud, doctor. ¿Hasta cuánto tiempo qué lapso de tiempo usted esperaría para sugerir un paciente ya un tratamiento quirúrgico? Primero, el tratamiento quirúrgico debería sugerirse en bocios muy grandes o bocios obstructivos, ¿no? Yo no, normalmente la cirugía y el yodo radioactivo son pruebas o tratamientos impopulares, ¿no? O sea, normalmente no se lo suele sugerir de entrada, ¿no? Si yo observo que llevo al paciente a dosis máximas, a dosis plenas, con antitiroideos de síntesis, y no logro el objetivo terapéutico, se puede sugerir, en este caso, realizar cirugías. Pero siempre, pues, hay que tratar de valorar la posibilidad de hacer un ciclo, al menos por 1 año o 2 años, o preparar al paciente aproximadamente unos 7, 10 días antes para el tratamiento quirúrgico. Doctor, tenemos una inquietud. ¿Qué hacer si la paciente desea embarazarse? En este caso, pues se desaconsejaría utilizar tratamientos con tionamidas. Si la paciente desea fertilidad, es preferible buscar una alternativa definitiva, como por ejemplo el yodo radioactivo, ya que el tratamiento se da inmediatamente y después de 1 año puede buscar fertilidad, ya que se desaconsejaría que mientras esté tomando las tionamidas se quede embarazada. Muchas gracias al doctor Jorge Fernández por su magnífica exposición.